conferencia, no es mucho en realidad, pero vamos a hacer una presentación que sea un poquito atractiva y les pueda servir de algo. La intención es que puedan sentirse identificados y que puedan aplicar lo que les voy a contar, una experiencia que recupere también un poco la gerencia actual de una multinacional en la que estoy trabajando, que tenía como fin el valor. Así que eso. Como ya les dije, mi nombre es Max. Bueno, ya se presentó, me siento muy relacionado con el deporte, con el voleo. Participé siendo estudiante de la universidad, desempeñando relaciones en el área recreativa pública y todo lo que tenía que ver con el concepto social. Básicamente, la idea no es generar una presentación personal, más que todo es llevarlo al concepto que se ha venido repitiendo durante toda la presentación y durante el seminario, me imagino, que es la desarrollo de las habilidades blandas. Como bien escuché, el señor está exponiendo anteriormente, el desarrollo de las capacidades blandas, de las competencias blandas, hoy en día es fundamental. Es una de las capacidades con las cuales los diferentes business partners de diferentes empresas toman la decisión de contratarte o no. Y siento que es algo que tenemos que explotar. Las habilidades duras que nos entrega la carrera son fundamentales, son aplicables, sí, pero lo que nosotros tenemos como conocimiento tal vez no lo vamos a aplicar del todo. Eso a momentos te llega frustración, a momentos te llega relajo, hay personas que les gustan o no un poco más los números, hay personas que tienden a ser un poco más analíticos, otros más racionales, otros más emocionales, pero más que todo lo que te va a llevar a la clave del éxito es tu capacidad adaptativa, como bien ya se dijo, y por otra parte, las competencias. Brevemente, mi tesis la desarrollé en la empresa Quinta, en el departamento de transmisión de mantenimiento de lo que es toda el área de transmisión de energía, básicamente generando una certificación ISO 9001 para los procedimientos que tenían que ver con la mantención de los activos. Siempre resumo mi experiencia personal en dos grandes ámbitos. Yo comencé desde mi perspectiva, comencé a ejercer la carrera desde el año 2011, cuando generé mi primera práctica profesional, la práctica obrera o la práctica 1, como le llamamos acá. Viví mi experiencia en dos grandes áreas que están graficada en esos circuitos. Una experiencia laboral dentro del rubro del aeroturismo y una experiencia laboral totalmente opuesta en el área comercial. Esta experiencia es bastante tenida, porque participé de varios hoteles, tuve la experiencia inicial fue acá en Lucapus, acá hice mi primera práctica, tuve la oportunidad de quedar trabajando ahí como supervisor del área de marketing, controlaba un sistema de estrategias con los cuales se generaban los prospectos y targets para poder alcanzar ciertas metas, ciertos indicadores que se generan dentro de la empresa. Tuve la oportunidad de contratar a varios compañeros de la universidad, tuvimos buenos veranos, fue una experiencia bastante entretenida. Lo que más recalco acá y lo que más resalto fue la capacidad adaptativa en el concepto de poder llevar algo que no tenía estructura, un know-how simple, llevarlo a un procedimiento, llevarlo a una estructura industrial. Pues lo más entretenido de poder haber aplicado esos conocimientos. Por otra parte, trabajé en un hotel llamado Montreal y si se nota la imagen está un poco pixelada, tiene una razón, se la voy a contar al final. Renta Hotelera fue una empresa de la cual trabajé durante el 2014-2015. Una empresa multinacional que estaba ubicada en Chile, Brasil y Uruguay. Construyen hoteles, los venden y nos preocupamos, bueno, siempre yo me preocupaba de analizar las inversiones, juntarme con un alto directorio y tratar de promoverla y además de hacer crecer la parte de marketing por medio de una optimización en los indicadores de gestión de marketing. Por último, el hecho de haber trabajado en renta hotelera me permitió viajar a Colombia el año pasado, en noviembre, para poder conocer el gerente de operaciones del Camino Isleño, que está ubicado en la isla de San Andrés, en Colombia. Fue una experiencia sumamente gratificante, no fui a trabajar, pero sí fui a una pasantía con ellos que me entregó conocimientos que sinceramente en Chile no lo había visto nunca. Por otra parte, la experiencia laboral actual, estoy trabajando en PepsiCo, una empresa absorbente, multinacional, mucho número, poca persona. Es una experiencia bastante cruda, la vivo día a día, aún me estoy adaptando, totalmente opuesto a lo que veo. Soy un ingeniero industrial que está con solamente comerciales, con hombres de experiencia de 30 años y está ubicada aquí en la subsecretaría del mar. Yo estoy acá, estoy encargado de la distribución
diferentes productos de la empresa que son constantes. Las diferentes marcas, cada marca tiene su propio producto, algunos de estos están en Chile, otros sí, pero básicamente estoy encargado de gestionar la cartera de clientes de 40.000 clientes en toda la quinta región. Ese es mi trabajo. Tengo que analizar los indicadores, contarme con los clientes que forman el Pareto 2080 del cliente piramidal, y tengo que coordinar toda la distribución, la logística, y por supuesto, y la parte más complicada, pero a la vez la que es más cómoda para mí, es la parte de trabajar con personas, trabajar con los vendedores. En PepsiCo, antes de seguir, quiero hacer una pequeña pausa, un análisis comparativo entre mis dos experiencias. Si tienen un año o 4 meses y la otra estuve 4 años, se nota cuando hay una estructura definida. Los hoteles, si bien tienen estructura definida, se entrega esa estructura en lo que es el servicio, en el servicio de entregarte el servicio a cualquier persona, a cualquier cliente. Pero cuando tenemos que generar el cliente, solo son no, son procesos adquiridos, son experiencias adquiridas que se fue traspasando de persona a persona. Una de las principales dificultades que he tenido como profesional joven es que he tenido que trabajar con personas que me doblen en edad. Siempre tengo que trabajar con personas que me doblen en edad. De repente son mi jefe, de momento yo soy el jefe. Actualmente trabajo con personas que me doblen en edad y yo soy el jefe. Y siempre hago el hincapié de humanista 1. Yo sé que a ustedes, a nosotros, no nos gusta humanista 1. Me he cargado humanista, ¿no? 1-2. Estuve a punto de estar un año con humanista 3. No lo olvidé nunca. Una experiencia bastante edificante. Me decían, no, ya, muy la profe. No. Pero humanista 1 me entregó la herramienta perfecta para poder entender cómo yo, joven, puedo trabajar con una persona de mayor edad y nada de experiencia. ¿Alguien se acuerda de humanista 1? Aquí veo varias caras que ya pasaron. Básicamente, Aristóteles decía que la cognición del conocimiento viene en base a una suma de muchas experiencias. Cuando sumamos muchas experiencias, armamos un librito que se llama conocimiento. Y ese conocimiento es el que lo vamos pasando de persona a persona. Cuando estudiamos cálculo 1, hubo un tipo que cachó que la derivada era para allá, la puso en un libro, varios tipos para poner dijeron que sí, y ahora lo estudiamos. O sea, mejorando el conocimiento años. Pero el punto es que cuando tú llegas con una cognición teórica de todo lo que las personas ya lo saben porque lo han vivido durante 30 años, tú dices, ok, yo también lo sé. Pero esa persona te mira, oye, tú no sabes nada, tienes de la universidad, no conoces nada. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Con humanista 1, algún día lo van a mejorar ustedes a pensar de mejor manera, van a poder encontrar la forma perfecta de poder pararse igual con una persona que tiene mucha experiencia, pero ustedes tienen la teoría, y esa teoría es aplicable en cualquier lado. La experiencia, a momentos, tiene cierta analogía, pero no es tan aplicable en cualquier contexto. La teoría sí. La experiencia y la teoría generan trabajos que son de alto desempeño, y es lo que están buscando en PepsiCo. Me encantaría poder hablarle a nivel general, pero me voy a acotar a lo que sé, y se los quiero traspasar de la forma más limpia para que les pueda servir en el mañana. En PepsiCo se están formando equipos de alto desempeño, equipos de alto rendimiento, que son los modelos de trabajo que se están actualizando a nivel mundial. PepsiCo es una empresa que tiene 300.000 trabajadores, la misma población de Islandia. Está en todo el mundo. Todo el mundo venden papas fritas, venden Pepsi, venden de todo el mundo. Yo trabajo con 2 personas que tienen 30 años en la empresa. Y para mí es complicado a momentos debatirlo, pero cuando los llevo al área que mejor manejo, los chicos me escuchan. El punto es que la idea de trascender en la razón no sirve, la idea es trabajar en equipo. Y aquí me cuelgo de las palabras que decía la sesión anterior. Equipo. La mejor manera de lograr un resultado es trabajar en equipo. Si no logramos y no podemos compatibilizar nuestro ego para poder lograr un trabajo en equipo, estamos condenados al fracaso como empresa. Y ahí es cuando viene Humanista 3, que es el fin final. Ojalá que algún día. Digo, volviendo un poco a la presentación, mi gestión en el rubro hotelero fue básicamente tomar la información que estaba y transformarla en indicadores. Yo generé indicadores dentro de mi área de marketing, con los cuales voy a evaluar el rendimiento de cada una de las actividades que se generan y con eso poder hacer un análisis costo-beneficio de la implementación y de la inversión que se estaba generando versus las ganancias que tenían. Por otra parte, se optimizó las locaciones de donde se adquirían estas materias primas para poder lograr ciertos recursos y ciertos
potencial de ingreso por medio de ciclos de vida productiva, entender en qué momento el lugar tenía más potencial de target para poder llegar a una potencial venta. Y por último, la gestión gerencial. Cuando hay un nuevo muy adquirido, la gerencia comercial en este caso, se corta el puente un poco en la parte operativa. Cuando existe un profesional que logra resumir y genera un procedimiento para poder entregar toda la información, darle gestión y que el gerente vea números, todas las indicaciones se resumen, todo se optimiza y es mucho más simple. Actualmente, en la parte de PepsiCo, es muy similar a lo que estamos haciendo. Es muy similar a lo que se hacía, a lo que logré trabajar en equipo con otras personas dentro del hotel y realizar. Acá se hace de una forma estructurada, dura, números día a día. Se controlan los indicadores que son diferentes KPI. No vamos a entrar en detalle, pero cada área tiene diferentes indicadores los cuales tienen un número. Y nosotros, nuestra función es velar por ese número que siempre en verde. Por otra parte, el área comercial de cualquier empresa que se dedique a la venta de algún producto va a posicionarse en un área que se llama Share of Market. El Share of Market es el lugar en el cual nosotros podemos medir qué tanto el cliente o el mercado nos elige o nos selecciona. Por ejemplo, acá tenemos una cantidad de sitios. Ustedes estaban dispersados de forma aleatoria. Yo les dije, yo hice una acción de publicidad para que las personas que están acá pudieran cambiarse de lugar. Entonces, ahora se reorganizaron. Podríamos tomar ese ejemplo como el Share of Market también. Por otra parte, la acción publicitaria no fue muy efectiva porque la persona que está ahí, Maxi no está en orden. Entonces ahí tengo que potenciar nuevamente la gestión de publicidad para poder retomar y ingresar a nuestro formato. Básicamente, eso es para que tengan una idea. Ese número lo van a ver en muchos lugares, cada vez que entre a una empresa donde tengan que compararse, tengan competencia, que es muy agresiva en cualquier sector, lo van a ver. Familiarícense con ese número, somos. Por otro, cada uno de los clientes que distribuyen los diferentes productos de la empresa tiene una capacidad instalada, que es el espacio físico en el cual se pueden exhibir los diferentes productos. Mi misión es poder buscar la estrategia para que cada una de las personas con las cuales yo trabajo lideren a las otras personas con las que trabajan para poder aumentar esa capacidad instalada. Es una lucha constante, se manejan ciertos motivadores para poder trabajar con personas. Yo siempre he creído en la capacidad de un cliente, entender lo que nos motiva a las diferentes personas, la pirámide de Maslow, no sé si la vieron, conocida. Por otra parte, dos segmentos que me permiten a mí, persona del área comercial, entender si lo que estoy haciendo está bien o mal. Nos entregan ciertos dispositivos con los cuales yo puedo acceder a una herramienta tecnológica que se llama Frogme, con la cual diferentes empresas miden la gestión de sus colaboradores. Y por otra parte, los clientes piramidales. Hay clientes que son muy potentes, cadenas de supermercados que compran millones de productos de la empresa y hay que negociar con ellos, buscar la mejor promoción y encontrar las mejores estrategias. Bueno, todo eso son habilidades blandas, los números son súper simples, 10%, 15%, 20%. Nada más. Voy a contar una estrategia porque tengo 30 minutos y mi presentación es bastante simple, acotada, para no quitarles mucho tiempo y tener la mayor cantidad de gente que se aburra. Aprovechando que está mi buen amigo Juan Carlos presente, les voy a contar una anécdota que me pasó cuando estaba en segundo año. Yo quería postular una ayudantía de cálculo dólar, al final la tomé. Y yo estaba alucinado con los matemáticas. Me encantaba la derivada, me encantaba la integral, yo sentía que podía cambiar el mundo. Y un día, Juan Carlos, que era ayudante de álgebra en ese tiempo, me dijo, no, eso no se puede, esto es mal. Y yo le dije, no, eso se puede, estoy bien. Evidentemente la discusión no terminó en buen puerto y tuvimos nuestra discusión de una forma un poquito más física. El asunto es que hoy en día, después de una cantidad de años, me doy cuenta que Juan Carlos tenía razón. Pero hay una gran diferencia y nos van a distinguir como profesionales. La idea es siempre buscar una forma que nosotros nos podamos destacar. No, tal vez, no caer en el hambre de innovación y buscar siempre el método nuevo. Hay muchas cosas que ya están inventadas, hay muchas cosas que ya están hechas. Pero cuando un profesional busca y encuentra una forma nueva de generar algo y lo optimiza, es cuando el profesional asiente, literalmente. No se aburren, si hay alguien que le gusta las matemáticas, mi consejo, las derivadas sí sirven.
for real. Pero las funciones matemáticas van a llegar hasta la estadística de la ecuación de la bestia y analizar un gráfico. Pero si logran encontrar una función y la logran optimizar y lo pueden presentar, créanme que en una multiplicación expuesta la van a asignar a los X. Eso es el dato. Chicos, mi experiencia, como les dije, es agotada. Me encantaría poder hablar y hablar porque me encanta hablar, pero no tengo mucho tiempo. Lo que sí quiero contarles es, bueno, PepsiCo en 4 meses que he estado me ha tocado viajar por todo Chile en reuniones, en capacitaciones, en inducción, trabajo, pega, y he conocido diferentes profesionales que son bastante potentes de todo el mundo. Esta empresa trabaja en de todo el mundo. Y creo que esto es una herramienta que les va a servir para todos. Es que les traje 2 tipos. Este tipo de programas que están acá, que estamos viendo, serían súper útiles para los ingenieros industriales que los que no saben y aplicar. Primero es Visai. Visai fue la base con la cual yo pude optimizar mi tesis. No sé si conocen este programa. ¿Alguien lo ubica? Bueno, para los que lo ubican, este programa nos permite, la versión pagada, nos permite modelar, construir y ejecutar en tiempo real ciertos procedimientos que van a poder darle a entender si este procedimiento, hablándolo muy básicamente, si este procedimiento da o no da, es efectivo, es eficiente, generará rentabilidad entre los ingresos, está haciendo mi producto más rentable, está haciendo el servicio más rentable. Visai es una plataforma que, por último, si la ocupan la parte gratis, les va a entregar una excelente idea mágica. Y se ve lindo, se ve muy bien. Visai es una de las estandarizaciones que se están generando cercana a la regla ISO 9001 de certificación de calidad. El estándar de Visai. Como el flujo, un flujo de equipo que comparte con interactúa con toda la área y los responsables operativos van en el sector izquierdo. Eso vamos de para los que conocen el programa. Por otra parte, SAP. Bueno, todos han escuchado de SAP, ¿cierto? ¿Alguien no ha escuchado de SAP? Todos conocen SAP. Súper. SAP es el programa de gestión que todo el mundo conoce. Es sumamente importante que tengan nociones de SAP, aunque si bien SAP tiene una plataforma diferente para cada una de las empresas con las que trabaja, es una empresa alemana que tiene infinitos ingenieros alemanes sentados programando diferentes layouts para diferentes empresas. Sí tiene una particularidad, es súper estructurado y es importante saber ocuparlo o tener nociones de él, porque cuando llega a una empresa lo primero que le van a decir, ¿conoces SAP? Leanlo, infórmense, sepan que es alemán, que tiene harto alemán trabajando. Indio. ¿Qué alemán es indio, güey? Chicos, precio. ¿Ustedes conocen esta plataforma? El industrial tiene que saber vender su idea. Un gran industrial tiene que saber vender su idea. Yo tengo varios, que, bueno, los gerentes de mi área, los grandes gerentes, los directores, son la mayoría son industriales y todos presentan la empresa. Y ahí hace la diferencia. Es muy importante esto, la atención. Necesito su atención. Si no hubiera tenido su atención y hubiera habido un PowerPoint, no lo podría tener ahora aquí y les puedo decir lo que quiero. Tengo 2 atenciones. Pero esto me ayuda a apreciar. Nuevo y es algo distinto, una plataforma diferente, una presentación distinta, innovación. Eso es lo que nos destaca a la gente de la Universidad de Allende. Porque nosotros tenemos poquitas cosas, aprovechamos muy poco los recursos. Por ejemplo, yo tampoco vine a los seminarios, incluso hubo un seminario de liderazgo industrial que yo, junto a Juan Carlos, Daniela, Joan, Javier, en paz descanse, realizamos y no venía porque era las 8 de la mañana y me iba a bajar antes. No venía. Pero me arrepiento. Me arrepiento de no haber venido a producción a las 8 de la mañana con Ramón Donoso, que pensé que ya está por programa. Era baja, pero muchísimo. Producción con Ramón Donoso, créanme, que aunque tengan que leer 1000 páginas, léanse. Porque le pasa. Incluso yo creo que producción, en la cátedra de Ramón Donoso, bueno, mi humilde experiencia una vez más, es muy útil. Es muy útil. Yo he ganado hasta hablar ahora. Hasta el día de hoy le creo que me manda el curso. No lo sé, pero... ¿Conocen el programa? ¿Wolfram Alpha? Es un clásico. Es buenísimo, pero nos sirve para poder darle tendencia a las personas que quieren llegar un poquito más allá. Si quieren llegar un poquito más allá y tienen que hacer, están en el escritorio y tienen lleno de papeles, y tienen la pizarra llena de cosas que hacer y el Outlook les revienta cada rato con reuniones,
Esto les va a ayudar a simplificar todos los procesos matemáticos. Y si quieren destacar, esto nos puede ayudar. Y por último, chicos, hay que confiar. Excel y Access. Estos son como muy de guerra. Excel por sobre todo. Saber Excel los va a cambiar, los va a destacar. Saber macros, chicos, Visual Basic, está obsoleto. Pero eso me dicho en resumen informático. Manejar un poquito el Excel, tener un poquito de macro, aunque las graben, pero es importante. Cuando ustedes lleguen a una empresa teniendo una cartera de Excel y les pidan buscar en una base de datos el máximo y ustedes lo hagan en 3 pasos, créanme que sus compañeros van a levantar la mano, les van a dar un hype, porque realmente sirve que ustedes se destaquen, porque se van a llegar a encontrar con personas que son mayores que ustedes, que tienen mucha experiencia, pero les cuesta meterlos de la computadora a algunos, pero a otros no. Entonces es bueno enseñar y también sentirse a la par. Y esto es muy personal, por eso lo puse a un lado. El ingeniero industrial actualmente tiene que tener una capacidad de competencia blanda muy importante, bastante estructurada. Por otra parte, como todos saben, somos un mar de conocimientos por medio de los conocimientos. Sabemos mucho, pero poquito. Harto, pero poquito. Saben hablar inglés, van a poder explicar todo eso que saben en 2 idiomas. Y el TOEFL es la mejor herramienta para que ustedes se puedan certificar, tanto en Chile como en el extranjero, de que pueden estudiar, para personas que no siguen estudiando, que pueden estudiar en una universidad extranjera o que pueden hablar en inglés. Por ejemplo, en mi empresa, para poder ascender, te piden entrar TOEFL. Si no tienes TOEFL, no puedes hacerlo. El TOEFL es una herramienta internacional que te mide tu capacidad en inglés. No es la única, está el IELTS, está el TOEIC y está el GRAE, pero tienen una lista. El TOEFL se enfoca en el inglés norteamericano y es reconocido a nivel mundial, al igual que el IELTS. Actualmente me encuentro preparando el TOEFL, no es fácil, pero ayuda muchísimo. Y uno no se da cuenta cuando empieza a hablar inglés. Y es súper entretenido hablar inglés. Es una experiencia bastante grata porque uno después de estar como viendo la película y mira los subtítulos y dice, oye, está mal traducido. Y eso te lo puede entregar una certificación de TOEFL. Sí, yo. Esto es la parte dura. Los consejos 2, la parte blanda. Me voy a volver a colgar de la experiencia de la exposición anterior. Pero las entrevistas laborales, como él bien lo ha dicho, cuando nos van a entrevistar, nos van a analizar muchas cosas. Para entrar al archivo tuve 6 entrevistas, 2 meses. Agradezco al profesor Luis. Gracias. Si no hubiera sido por él, no estaría en el proceso. El profesor me recomendó. No solamente me recomendó, cuando llegó la oferta de empleo a la universidad, a la bolsa de empleo del grupo de exalumnos, confió en mí y bueno, le gané a un Sensano, le gané a un Adolfo Ibáñez y a un alumno de la Católica y logré quedar. Pero dentro de esas 6 entrevistas de 2 meses, primero tuve entrevistas con mi jefe actual, después tuve un business partner, después con otro business partner, después con un psicólogo, después con el director de recursos humanos y después con el director de ventas. Y en todos los casos se dieron cuenta y analizaron mi paralenguaje, mi tono de voz y la proximidad. La capacidad que tienen las personas de interactuar con otras, y eso nos refleja nuestra habilidad blanda como consumidor. Las habilidades blandas en la universidad no se las van a enseñar, chicos. Las tenemos que buscar. Las vamos a buscar por medio del deporte, las vamos a buscar por medio del texto, de la experiencia compartida. Yo siempre he dicho que el mejor negocio del mundo sería vender experiencia. Si me pudiera meter en su cabeza y decirle, no, no hagas eso, que te haga mal, que yo lo vi, y toma, chip. Y el chico dice, oh, ¿de verdad? No, pero tenemos que caer en el micro pesado para poder entender. Y ahí tenemos una condición de experiencia. Y ahí decimos, ah, ya, esto no hay que hacer teoría. Aristóteles no hay historia. Por otra parte, el desarrollo del networking. Escuché una palabra que me identificó mucho ayer, la tarde, y se las traje. La inversión social. La inversión social. Bueno, yo tengo mi pareja estudiando inglés, está preparando un magíster en la Universidad de Australia y dentro de su investigación para hacer la propuesta de tesis, de estudio, de la propuesta de aceptación. Estaba leyendo que un australiano vino a Chile y hizo un análisis de todas las personas, cómo les cambiaba la vida o cómo se comportaba la vida dependiendo de dónde ella estudiaba.
Y lo que nos entrega nuestros estudios, nuestras redes, nuestro networking es inversión social. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, tuvo Spiro Water, no sé si lo han oído, pero lo conocían. La Dani también. Esa es una persona que tiene mucho dinero y tiene muchas empresas. Se hicieron unos contactos y ahora algunos alumnos de ese seminario están trabajando en una de sus empresas. Por otra parte, y es una parte de punto 4, a principio de año vino el profesor Tech Kim, un postdoctor de la Universidad de Tecnología de Oakland, estuvo 7 días acá. Yo vi a poquitos alumnos de la carrera en esos charlas. Eran jóvenes, eran densas, estaban en inglés. Dijo, no la entienden bien, pero él tenía la intención de quedarse alumnos allá. Y esas redes son importantes. Por último, lo que le he hablado de la presentación, las competencias blandas y las soft skills y hard skills son súper importantes para el desarrollo de los niños. Así que vayan, búsquenla, aprendan. Por último, esto, no lo pierdan. Ojalá que algún día podamos llenar este seminario, independientemente de quién está acá, pero llenarlo, porque haya mucha gente como interesada en esto. Para darle paso a la ronda de preguntas, si tienen alguna duda, quiero resumir la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Allende en un general. Partimos súper chiquito abajo, no sé si a muchas personas, pero bueno, o sea, algunas personas ustedes le han preguntado ¿hace cuánto tiempo está la carrera? A mí me pasó varias veces, como bailando en el huevo. ¿Qué estudiáis? Enfermería. ¿Y tú? ¿Industrial en aula? ¿Tienes industrial? Digamos, sí, hace 15 años. Como que me sentía. Pero yo me siento súper orgulloso de haber estudiado en esta universidad por una sola variable. Que me pueden poner en el desierto y la voy a hacer. Porque sé lo que es estar en el desierto y sé lo que es no tener. Pero si hay otra persona, inclusive al chico de la orfeña me ha puesto en mi pega, hubiera dado voto. Al Sanzano también, porque he estado todo el día en la oficina haciendo análisis. Pero nosotros no, nosotros tenemos la capacidad de poder sobreponernos a cualquier adversidad. Y eso nos identifica mucho. Esa competencia blanda la tenemos todos aquí. Exploten. Y por último, bueno, de una frase de ese chico, no sé si lo ubican, se murió hace poco, Mohamed Ali. Él tenía una frase súper buena. A él no le fue muy fácil ser boxeador, pero tenía una frase muy buena. I'm going to show you how great I am. Yo la adapté para decir que we're going to show them how great we are. Vamos a mostrarlo muy bueno eso. Eso, chicos.